Buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes. Tardes, jóvenes. Está pegado. Está pegado. Yo pues babacito. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. No se olviden de dejar sus 2 apellidos y sus 2 nombres allí en el chat. Ya, entonces, la semana pasada no tuvimos una clase por el tema de la vacunación. Espero que se hayan vacunado, ¿no? Por ahí me tocó estar a mí el día jueves. Entonces, espero que todos tengan su primera vacuna para que estén 33% protegidos. Bien, novedades, creo que les dejé allí en la semana número 5, que fue la semana pasada, les dejé la tarea de la entrevista. No, entonces, ¿qué tenían que ustedes? Tenían que hacer una tarea en grupo, ¿verdad? Y ustedes tenían que suponer que los han contratado para desarrollar una solución informática. Y el equipo de trabajo les asignó la tarea de determinar los problemas que presenta el sistema actual dentro de ese proyecto, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que identificar cuáles son los problemas y también identificar cuáles son los requerimientos para el nuevo sistema, ¿no? Entonces ustedes van a tener que preparar una entrevista y para esto deben de definir el objetivo de la entrevista, es decir, ver cuál es el propósito, preparar 10 preguntas que pueden ser abiertas o cerradas según lo que ustedes crean, ¿no? Y tienen que definir qué estructura van a utilizar para la entrevista. Si van a utilizar la estructura de pirámide, de embudo, de diamante, ¿verdad? O por ahí alguno de ustedes me escribió que quería utilizar la del reloj de arena. Ya dependen de ustedes cuál van a aplicar según su estrategia. Entonces, esa es la tarea que ustedes tendrían que hacer. Recuerden ustedes que probablemente entre las semanas 7, 8 ya tocarían los exámenes, es decir, que estamos a pocas semanas de terminar el primer parcial, ¿no? Y que obviamente se saca mejor nota en el primer parcial que en el segundo parcial. Así que traten de cumplir. Bueno, Una consulta, perdón. sí, lo escucho. Sobre lo que estaba mencionando ahorita, esta tarea, digamos que es para la semana que viene, ¿verdad?
Porque la semana pasada fue que nos quedamos en esto de las exposiciones. Y, pero sí creo que avanzamos el tema de la entrevista. En todo caso, la mayoría de las tareas dura 7 días, pero no se cierra. Entonces ustedes tienen la oportunidad de subir la tarea en otro momento. O sea, no hay presión sobre esto aquí. Pero sí les indico que deben administrar bien su tiempo porque el examen está, yo creería que está unas 2 semanas. Entonces recuerden que yo reviso cualquier cosa hasta antes del día del examen. El día del examen, ya, si ustedes ya no subieron, pues ya ahí sí se quedan sin nota. ¿Sí? Pero hasta antes del día del examen ustedes tienen la oportunidad de realizar los trabajos. Entonces yo no los estoy presionando, pero como no soy la única materia y no es el único deber, entonces mi recomendación es que no esperen a dejar todo a última hora confiándose en que sí lo van a lograr, porque en la práctica la realidad es que nunca lo logran. Así que la mejor política es hacer las cosas lo más pronto posible, ¿no? Con respecto al tema de la entrevista, ya habíamos avanzado algo de esto de aquí, pero eh, yo creo que hoy día acabamos este tema. Entonces, no hay prisa por esto de aquí. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si no hay inquietudes, entonces creo yo que nos habíamos quedado, según mi registro, y si no me equivoco, estábamos justamente en el tema de la entrevista, ¿no? Entonces, nos tocaría ver, estábamos revisando los 5 pasos para la preparación de la entrevista, ¿no? Entonces, entre los 5 pasos, pues estaba enterarse de los antecedentes, es decir, saber todo lo que se tiene que saber de la empresa y de los empleados que están allí. Déjenme ver si esto lo hago un poquito, lo hago allí en presentación, para que se aprecie mejor. Ya, entonces estamos en los 5 pasos para la preparación de la entrevista. Entonces tenemos que, como primer paso, conocer los antecedentes. Aquí tenemos que averiguar todo de la empresa, ¿verdad? Y podemos valernos de la página web, de los manuales y de tal vez alguna entrevista previa con los gerentes para saber un poco más de cómo se maneja la empresa, cuáles son sus políticas. Esa era una de las tareas, ¿verdad? La otra tarea era el tipo de preguntas que se iba a hacer y su estructura. Prácticamente esta aquí es la tarea. Entonces ustedes tenían que redactar las preguntas en función de cubrir las necesidades del nuevo sistema, ¿verdad? Y de cuál es el proceso de toma de decisiones para conseguir los objetivos de la entrevista, ¿no? Y ustedes tenían que decidir entre utilizar preguntas abiertas o cerradas, ¿no? Y cada uno de este tipo de preguntas pues tenía una ventaja y una desventaja, ¿no? Las preguntas, cuando ustedes usan las preguntas, utilizan estructuras, o sea, no es simplemente que ustedes tiran las preguntas al azar, sino que estas preguntas tienen un orden, ¿verdad? Y tienen una organización. Entonces, entre las estructuras que pueden ustedes utilizar está la estructura de pirámide, la estructura de embudo, la estructura de diamante, y alguien por ahí me hizo acuerdo de que también se utilizaba la estructura de reloj de arena. Entonces, cada una de estas estructuras se puede utilizar con algún tipo de propósito, ¿no? Las preguntas abiertas son las preguntas que describen las opciones que tiene el entrevistado para responder. O sea, en pocas palabras, las preguntas abiertas, el entrevistado tiene varias opciones para responder, ¿no? Y la respuesta puede ser corta, de 2 o más palabras, o puede ser un poco larga, como de 2 párrafos. Y el tipo de preguntas que se considera preguntas abiertas son las preguntas que dicen, ¿qué piensa en cuanto a poner todos los gerentes en un intranet? Entonces, para esa respuesta puede ser una respuesta como nada, o puede ser una respuesta como, yo pienso que es una pérdida de tiempo porque esos gerentes ya se reúnen en el comedor y se quedan como 2, 3 horas ahí almorzando. Entonces, ¿para qué los van a poner en el intranet si ya se reúnen? ¿Sí? Entonces pueden haber respuestas complejas, ¿no?
Otro tipo de pregunta puede ser, por favor, explique cómo toma la decisión sobre la programación de tiempos y fechas. Una respuesta podría ser, las pongo en orden cronológico. Y otra respuesta podría ser, mira, cuando llega fulano y tal, como fulano y tal tiene mayor prioridad, así yo tengo otros procesos, ¿verdad? Yo le doy la mayor atención a fulano y tal, porque resulta que fulano y tal es amigo del gerente, y entonces el gerente nos ha dicho que a él le demos mayor prioridad. Entonces son respuestas que realmente tienen una explicación larga, ¿no? Otro tipo de pregunta es, ¿en qué forma extiende el sistema su capacidad de realizar tareas y que no sería posible realizar mediante algún otro medio? Entonces, un usuario podría decir, no, nada, no me complica mucho si no tengo el sistema, uso la calculadora. Y otro usuario podría decir, me ayuda muchísimo porque el sistema me traduce ciertas instrucciones que están en otro idioma, entonces yo a través del sistema las entiendo mejor lo que tengo que hacer. Entonces, hay muchas respuestas con las preguntas abiertas y usted ni se imagina cuál puede ser la respuesta del usuario. Entonces, por eso son abiertas, porque las respuestas que obtenemos pueden venir de cualquier ámbito, a veces son un poco inimaginables. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar preguntas abiertas? Es que el entrevistado baja la guardia. Entonces, cuando usted le pregunta al entrevistado sobre qué problemas he encontrado en el sistema, entonces el entrevistado comienza a decir, bueno, yo realmente no he encontrado ningún problema, tal vez tengo una molestia que resulta que cuando yo pongo valores con decimales y si yo calculo con la calculadora me sale mal el cálculo, entonces eso me obliga a tener que poner el valor manualmente para que me cuadre con lo que espera contabilidad y yo me toca calcular el IVA, pero a veces el problema lo tengo con el descuento porque con el descuento hay diferentes tipos de descuentos y yo tengo que preguntarle al gerente a ver cuál de los descuentos tengo que aplicar para ese cliente. Pero no tengo ningún problema, el sistema funciona muy bien. ¿Sí? Entonces el entrevistado, al poder hablar mucho y poder hablar de manera suelta, entonces él generalmente ya no se concentra, ya no se protege, ¿verdad? Sino que tiene más confianza al hablar. Dice, el entrevistador puede percibir el vocabulario del entrevistado, lo cual refleja su educación, sus valores, sus posturas y sus creencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el entrevistador le pregunta al entrevistado qué problemas tiene con el sistema, entonces el entrevistado de repente le puede responder de manera educada o de repente le puede responder en un lenguaje criollo, entonces ya más o menos el entrevistado se da cuenta de cuál es la cultura del usuario, ¿no? Y según eso, inferir un poco sobre qué nuevos tipos de preguntas les puede hacer. Eh, ¿Qué más? Se provee muchos detalles. Yo hace un momento les di un ejemplo de lo detallado que pueden ser las preguntas abiertas. ¿Sí? Esto depende un poquito de la personalidad del entrevistado, pero en general tiene más detalles que en las preguntas cerradas. Se descubren vías de cuestionamiento adicionales que de otra manera no se hubiesen explotado. Por ejemplo, anteriormente yo les estaba hablando de que tenía que calcular de manera manual. Y mientras el entrevistado hablaba de manera manual, mencionó los tipos de descuentos. ¿Sí? Entonces, tal vez, si con una pregunta cerrada, nunca se hubieran ustedes enterados que habían tipos de descuento. Entonces, esa es una ventaja, ¿no? El entrevistado encuentra el proceso más interesante. El entrevistado, al poder hablar y exponer sus preocupaciones, ¿verdad? Entonces, encuentra que el proceso de la entrevista lo encuentra mucho más interesante para él. Se permite una mayor espontaneidad. El entrevistado, al no estar encasillado, entonces, pues, es un poco más desenvuelto al hablar. El entrevistador puede expresar mejor las preguntas, o sea, el entrevistador puede eh, aclarar un poco las preguntas para que el entrevistado las entienda. El entrevistador puede recurrir a ellas en caso de que tenga que improvisar.
A veces, por ejemplo, salió el tema del tipo de descuento, entonces el entrevistador, al darse cuenta que salió un tema que él no lo tenía en su mapa, entonces el entrevistador puede seguir indagando y decir, ¿puedes explicarme un poco mejor de los tipos de descuentos, en qué consisten? Entonces puede formular nuevas preguntas para indagar un tema que no estaba previamente esperado. ¿Cuáles son las desventajas de utilizar preguntas abiertas? Las preguntas pueden generar muchos detalles irrelevantes, porque como ustedes ven, el usuario puede hablar mucho, se puede llegar a perder el control de la entrevista, el usuario puede comenzar a hablar de que el gerente nunca está y que él se va y que se va en las tardes y que nunca llega y que delega. Entonces se desvía del objetivo de la consulta porque tiene carta abierta para hablar del tema. Se permiten respuestas que pueden requerir demasiado tiempo debido a la cantidad obtenida de información útil. A veces el usuario tiene tanta información que uno se satura y el empleado o el usuario se va de largo. Entonces esto hace que generemos mucha información que después tenemos que procesar. Se podría parecer que el entrevistador no está preparado. Al ustedes hacerles preguntas tan abiertas, el usuario puede pensar que de repente usted le está preguntando de una manera informal y sin estructura, y tal vez eso podría hacer que el entrevistado no sienta tanta confianza al profesionalismo de ustedes. Em, Puede dar la impresión de que el entrevistador anda de pesca sin tener los objetivos bien definidos. Entonces, también al hacer preguntas abiertas, pues el entrevistado puede suponer que ustedes no tienen un objetivo al realizar la entrevista. Ofrece amplitud y profundidad en las respuestas, son más difíciles de analizar. Eh, Todas las respuestas que da el usuario tienen que ser analizadas, ¿verdad? Y entonces este tipo de respuestas realmente se hace difícil de analizar porque tiene mucha información. Bien, ahora tenemos las preguntas cerradas, ¿no? Esta pregunta dice que limita al entrevistado la respuesta disponible y se asume las formas básicas como es fácil usar el sistema actual. Entonces, la respuesta rápida sería sí o no, ¿verdad? Pero no le está preguntando cómo se utiliza el sistema, sino que le dice, ¿es fácil utilizar el sistema actual? Entonces, sí o no, ¿verdad? Y si la respuesta es no, la pregunta no dice, describe el problema. Entonces es una pregunta cerrada porque tiene una respuesta corta. El rango de respuestas no es muy grande, ¿no? Otro tipo de pregunta podría ser ¿cuántos subordinados tiene a su cargo? 10. Y ya se acabó la pregunta, ¿no? Ya la respondí. Entonces, no aporta más información más allá de la que se pregunta. También tenemos las preguntas que son bipolar. Estas limitan aún más el uso al entrevistado, ya que solamente permiten escoger dos polos, como verdadero o falso, como sí y no. Por ejemplo, usted le hace la pregunta, ¿se encuentra usted contento con el sistema? ¿Sí o no? Entonces el usuario no puede decir, no, ¿sabes qué? Sí, me siento cómodo, más o menos, pero resulta que hay veces que el sistema no funciona bien, entonces allí ya no me siento cómodo. Entonces, este tipo de pregunta no permite ese tipo de respuesta. Entonces, es información que se puede quedar en la cabeza del usuario, ¿no? Bien, beneficios de utilizar las preguntas cerradas es el ahorro de tiempo. Como ustedes se dieron cuenta, responde sí o responde no. Ya ahí murió la pregunta. Se puede comparar las entrevistas con facilidad. Si yo tengo 10 entrevistas, entonces yo puedo saber quiénes dijeron sí, quiénes dijeron no de manera rápida. Entonces ahí existe un ahorro de tiempo al momento de procesar. Van directo al grano, entonces si mi objetivo es saber si algo funciona o no funciona, voy directo al grano y no tengo que estar procesando, analizando, pensando. Se mantiene el control de la entrevista ya que el usuario está restringido a dar respuestas cortas, entonces no puede irse por otro tema. Se cubre mucho más terreno con rapidez, es decir, yo puedo abordar más temas con rapidez. Se obtienen datos relevantes.
Entonces aquí se obtienen datos relevantes, o sea, datos que realmente yo estoy buscando. Desventajas de utilizar las preguntas cerradas. Puede ser una entrevista aburrida para el usuario. ¿Funciona bien el sistema? No. ¿Ha tenido problemas con el sistema? Sí. ¿Cuántos problemas ha tenido al mes? 5. ¿Está contento con el sistema actual? No. Y siempre se dan cuenta, entonces es muy cerrado todo. Entonces el entrevistado podría sentirse un poco aburrido, ¿no? Tampoco proporcionan detalles adicionales, ya que no hay un marco de referencia para el entrevistado. Es decir, yo le pregunto, ¿funciona bien el sistema? ¿Verdad? El entrevistado me dice no, pero no me dice qué es lo que no funciona. Entonces, esa respuesta que podría ser útil se queda allí en el tintero. Se pierden las ideas principales por la razón anterior, como simplemente yo le estoy haciendo preguntas cerradas, entonces el usuario ah, está como un poco, eh, o sea, pierde el objetivo de lo que es la entrevista, ¿no? Entonces, de repente se va a sentir simplemente como interrogado. No se puede generar una buena comunicación entre el entrevistador y el entrevistado. Al yo hacer preguntas de respuesta corta, pues no se crea la empatía que debería existir entre un analista de sistemas y un usuario que está haciendo entrevistas, ¿no? También aquí existen y se pueden aplicar las preguntas de sondeos o seguimientos que podrían un poco cubrir el terreno que dejamos anteriormente, ¿no? El propósito del sondeo dice que es ir más allá de la respuesta inicial para obtener detalles más significativos, aclarar información, ampliar el punto de vista del entrevistado. Preguntas de sondeo serían ¿por qué? Por ejemplo, si la pregunta es ¿funciona bien el sistema? No. ¿Por qué? Entonces, esa es una pregunta de sondeo para indagar un poco más y que nos den una explicación un poco más clara. ¿Me puede dar un ejemplo? Por ejemplo, la otra pregunta es, ¿cuántos problemas tuvo usted con el sistema? 5. ¿Me puede dar un ejemplo del momento en que el sistema no le haya parecido confiable? Entonces ahí me va a dar un ejemplo y me va a ayudar a entender cuál es el problema del sistema, ¿verdad? ¿El sistema le ayuda en su trabajo? No. ¿Podría explicarme eso? Entonces ahí estamos obteniendo un poco más de información, estamos, como dice allí, ampliando el tema, ¿no? Entonces, estas preguntas de sondeo de seguimiento yo creo que son muy importantes para hilar fin, ¿sí? Bien, comparando los tipos de preguntas, pues entre las preguntas abiertas y cerradas vamos viendo algunas características. Entonces vemos la confiabilidad de los datos. Las preguntas cerradas es alto, en las preguntas abiertas es bajo, ¿sí? El uso eficiente del tiempo en las cerradas es alto, en las abiertas es bajo. Precisión de los datos en las cerradas es alto, en las abiertas es bajo. Amplitud y profundidad en las cerradas es poco, en las abiertas es mucho. Se requiere habilidad del entrevistador, en las cerradas es poco, en las abiertas es mucho. Facilidad de análisis en las cerradas es fácil, en las abiertas es difícil, ¿no? Entonces, viendo este cuadro de atributos, podría pensarse que las cerradas son la mejor opción, ¿no? Sin embargo, el tema que yo pienso que es importante es el tema de la amplitud y la profundidad. Entonces, para conocer realmente detalles de cómo funciona el sistema y de qué ha fallado, yo pienso que sí se requieren cierta cantidad de preguntas abiertas, ¿verdad? Porque van a aportar esa amplitud y esa profundidad, nos permiten conocer un poco más de la empresa y finalmente podemos obtener información valiosa, ¿no? Entonces, no existe el uso único de preguntas cerradas y el uso único de preguntas abiertas, sino lo que existe es una combinación entre las preguntas cerradas y abiertas según sea nuestro objetivo, ¿no? Entonces, aquí está la tarea que yo creo que se los puse ahí en el aula virtual, donde dice que se realicen 10 preguntas entre abiertas o cerradas, ¿verdad? Para que ustedes preparen una entrevista. Por cierto, dejen que pase el avión. Las entrevistas, como son personales, ustedes tienen sus preguntas ya listas
pero en el desarrollo de las entrevistas, si ustedes lo consideran adecuado, pueden aplicar las preguntas de sondeo, ¿no? Para investigar algún tema más. Para investigar un poquito más, ustedes podrían aplicar las preguntas de sondeo para ampliar los detalles, ¿no? Entonces, eso es en las entrevistas, no tiene que ser una estructura fija, sino que ustedes pueden romper la estructura según ustedes lo consideren conveniente, ¿no? Bueno, pero ahí no queda el tema. Entonces, cuando ya sabemos el uso de las preguntas abiertas y cerradas, entonces ahora vamos a hablar de las estructuras. Y el uso de estructuras solamente es ordenar las preguntas en una secuencia lógica. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cómo se llama usted? Entonces el usuario me dice, me llamo Jorge. Y yo de ahí le pregunto, ¿está a gusto con el sistema? Entonces el usuario me dice, sí. Y luego yo le pregunto, ¿qué edad tiene usted? Entonces, no sé si se dieron cuenta que como que la estructura, el orden de las preguntas, no tenía mucha lógica para el usuario, ¿no? Dice, primero me pregunta el nombre, luego el sistema, luego me pregunta otra pregunta personal. Entonces, eso como que no tendría mucha lógica, ¿sí? Entonces, hay que tratar de ordenar las preguntas de una manera que parezca que tienen una secuencia lógica, ¿no? Hay dos formas que generalmente se aplican para realizar las preguntas. Una es utilizando el razonamiento inductivo y otra es utilizando el razonamiento deductivo, ¿no? Entonces, de esta misma manera que hay estos dos razonamientos inductivo y deductivo, se pueden acomodar las entrevistas y eso va a ir en función de nuestros objetivos, ¿no? Y también hay una tercera forma para poder organizar las entrevistas, que es una forma que combina los dos razonamientos inductivos y deductivos, ¿no? Bien, entonces la primera forma organizativa es la estructura de pirámide. En esta estructura, las preguntas se van a visualizar en forma de pirámide y el entrevistador va a empezar con preguntas muy detalladas, ¿verdad? A menudo cerradas, y después se va a expandir a temas que permiten hacer preguntas abiertas y respuestas más generalizadas, ¿no? Entonces, esta estructura de pirámide se va a aplicar cuando ustedes creen que el usuario necesita entrar en calor. Sí, o sea que de repente cuando recién ustedes lo entrevisten va a estar cerrada, entonces ustedes dicen, bueno, le voy a hacer preguntas cerradas y una vez que ya agarre confianza le voy a hacer las preguntas abiertas para que el usuario pueda hablar y dar más explicaciones, ¿no? Esta es un buen método, si yo lo usaba, es un buen método para aplicar. Bien, dice aquí que es conveniente utilizar la estructura de pirámide para las secuencias de preguntas si se desea determinación final sobre un tema, ¿no? Entonces, ustedes decían, pienso yo, si ustedes desean una amplitud con respecto a ese tema. Bien, aquí tenemos una estructura de pirámide, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí al inicio de la pirámide las preguntas son cerradas. ¿Cuál es el problema específico que está experimentando su firewall? Entonces, aquí la respuesta sería el problema específico, ¿verdad? ¿Ha considerado otros métodos para mejorar la seguridad de los datos corporativos? Esta pregunta también es un poco cerrada. De allí pregunta, de acuerdo con su punto de vista, ¿qué mejoraría la efectividad de la seguridad aquí? Esta ya es una pregunta abierta donde podemos obtener varias respuestas. Y finalmente dice, en general, ¿cómo se siente en cuanto a la seguridad de los datos en comparación con la importancia del acceso a Internet? Entonces, esta es otra pregunta abierta donde podemos obtener mayor información del usuario, ¿no? Entonces, primero le hacemos preguntas cerradas que el usuario pueda responder, no alargarse en el tema, y luego le hacemos preguntas abiertas para que el usuario pueda ya proporcionarnos mayor información una vez que ya hemos logrado una confianza con el usuario. Entonces, esta sería la estructura pirámide. Bien, ahora tenemos otro tipo de estructura, que es la estructura de tipo embudo.
Este de aquí tiene un enfoque deductivo, es decir, que va a ir de lo general a lo particular y va a comenzar con preguntas generales abiertas, para después reducir la cantidad de preguntas o respuestas posibles mediante el uso de preguntas cerradas, ¿no? Este método de estructura ofrece una manera fácil y amigable de empezar una entrevista. Yo personalmente pienso y creo que este es un buen modelo de entrevista, lo he utilizado más que el otro, porque de esa manera el usuario empieza en confianza y me da información general. Y después que ya me ha dado la información general y que ya hemos tenido confianza, allí entonces yo ya le puedo preguntar los temas puntuales, ¿verdad? Entonces yo personalmente, a mí me gusta este tipo de estructura. Ya, aquí dice que nosotros debemos utilizar también este tipo de estructura cuando el entrevistado esté relacionado, dice sentimentalmente con el tema y necesita libertad de expresar esos sentimientos, ¿no? Entonces, simplemente aquí le damos la libertad de expresarse y después lo centramos en el tema. Aquí tenemos un modelo de una estructura tipo embudo, como ustedes pueden ver, pues comienza con preguntas abiertas en la parte de arriba y termina con preguntas cerradas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice cuáles son sus reacciones en cuanto al nuevo sistema de adquisiciones basado en web. Entonces, esto es una pregunta abierta porque podemos esperar cualquier tipo de respuesta. ¿Qué departamentos están involucrados en su implementación? Esta pregunta también puede ser un poco abierta porque realmente no sabemos qué departamentos están involucrados allí. ¿Qué artículos se podrían comprar en el sitio web? Esta pregunta es un poco más cerrada porque no se pueden comprar todos, entonces ya está el rango de respuesta es más específico. ¿Hay algún artículo esencial que haya sido excluido del sitio? Entonces ya esta es una pregunta específica, ¿verdad? Es una pregunta más cerrada. Entonces vamos de lo más general a lo más particular, ¿no? Entonces esta es una estructura válida, la de tipo embudo. Tenemos ahora la estructura de tipo diamante. Aquí se van a combinar las ventajas de los dos métodos anteriores, pero tiene la desventaja de que va a tomar un poco más de tiempo porque vamos a tener más preguntas. Vamos a tener una combinación de estructuras. La estructura aquí va a comenzar de manera muy específica, después se examinan cuestiones generales para finalmente llegar a una conclusión particularizada. El final de esta entrevista parece un punto lógico o da pie a hacer una pregunta clave y ustedes van a tener que identificar las coyunturas de estas preguntas, ¿verdad? Para que el usuario al final la pueda decir. Es algo así como primero calentamos al usuario, luego lo hacemos explayar y una vez que se explaya, podemos hacer las preguntas hasta llegar al tema que nos interesa. Es una estructura que también es bastante útil. Aquí tenemos un ejemplo de la estructura diamante, entonces comenzaríamos con preguntas cerradas, luego gradualmente ir haciéndolas más abiertas y finalmente preguntas más cerradas, ¿no? En el ejemplo tenemos con cuáles son los 5 tipos de información que rastrea el servicio gratuito del uso de sitios web que ustedes utilizan. Entonces la pregunta es un poco cerrada porque solamente tiene que decir los 5 tipos. ¿Cuáles son las actividades promocionales que usted ofrece en el sitio web a cambio de este servicio? La pregunta es un poquito más abierta. Luego dice cuál es el valor de la información sobre el uso del sitio web que usted ve para usted como webmaster. Entonces ahí la pregunta es abierta. Y una vez que tenemos preguntas abiertas, podemos comenzar a cerrar el tema hasta llegar a un punto específico. Allí dice cuáles son los 2 puntos sorprendentes en relación con el comportamiento de los usuarios en su sitio que haya descubierto mediante el uso de este servicio. Entonces esa pregunta ya es un poco más cerrada. Y finalmente dice, ¿son los cookies una mejor forma de medir la forma que los usuarios finales utilizan el sitio? Entonces eso es una pregunta en concreto, ¿verdad? En la estructura pirámide, ¿no? Entonces tenemos estas estructuras aquí. Finalmente, y cuando ustedes concluyen la entrevista, no es que ya terminó allí su trabajo, sino que ustedes tienen que ir a realizar un examen, un resumen, para obtener una retroalimentación sobre las impresiones que les dio tener la entrevista con el entrevistado, ¿no?
Entonces ustedes van a hacer un informe al entrevistado sobre los pasos a seguir y lo que ustedes van a hacer y los demás miembros del equipo. Entonces van a realizar un informe. Aparte de eso, ustedes le pueden preguntar al mismo entrevistado con qué otra persona ustedes deberían de hablar después de hablar con él. Entonces los entrevistados dicen, sí, habla con fulano de tal, a él le pasó este problema. ¿Sí? Entonces eso puede ser importante, ¿no? Eh, También se pueden establecer citas para dar seguimiento a la entrevista. Cuando quedó un punto pendiente con el usuario, no alcanzó el tiempo, ustedes pueden agendar nuevas entrevistas para una segunda parte. También se agradece al entrevistado por haber colaborado, por su tiempo, ¿verdad? Y tienen que despedirse de manera un poco formal. ¿Sí? Entonces, estos son el tema de escribir el informe. Es importante porque eso les va a permitir retroalimentación. Bien, el informe, ustedes van a tener que sacar un resumen de todo las impresiones que tuvieron con los usuarios, ¿verdad? Van a tener que de alguna manera capturar la esencia. El informe tiene que ser realizado de manera escrita y tiene que ser realizado de manera pronta, porque una vez que ustedes tienen una entrevista con un usuario y si pasan más cosas, se les olvida lo de la entrevista y se les puede pasar puntos importantes. Por lo tanto, mientras más fresco, ¿verdad?, esté la entrevista con el usuario, mejor ustedes podrán hacer un informe de mejor calidad con datos importantes. Entonces, importantísimo lo que es escribir el resumen. Bien, una vez que ustedes hacen un resumen inicial, van a tener que elaborar otro informe donde van a expresar los puntos principales de la entrevista, o sea, qué datos obtuvieron de allí que son relevantes. Y eso lo van a dar bajo sus propias opiniones. Eh, Estas opiniones que ustedes sacan de esta entrevista, ustedes pueden después revisarla con el entrevistado en una reunión de seguimiento. Por ejemplo, ustedes se reúnen con el entrevistado y le dicen, mira, en la última reunión que tuvimos, tú dijiste que tenías este problema con el sistema en el momento de la facturación y también dijiste que el sistema te está tomando mucho tiempo en ayudarte con el trabajo. Entonces ahí el usuario les diría, sí, sí, exactamente eso es lo que está pasando. Quiere decir que ustedes sí lograron capturar la esencia del problema, ¿no? También ese informe de seguimiento ayuda a aclarar la mente del entrevistado para saber qué es lo que nos quiso decir la entrevistada. Y también eso le hace ver al entrevistado que ustedes como analistas de sistemas se han tomado un tiempo para tratar de determinar qué es lo que el entrevistado les quiso decir, ¿no? Entonces, es importante ese informe. Bien, hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Es que nosotros tenemos la exposición pendiente y queremos saber si en este momento podemos hacer la exposición. Tenemos clase hasta las 7:30, ¿verdad? Sí. Ya, entonces más tardecito hacen la exposición. Ok, muchas gracias. Unos a las 7:10, 7:15 me hacen acuerdo. Ya, ustedes están 26 aquí. Yo creo que no hicimos esta actividad la última vez, pero acabo de crear 5 rooms, ¿verdad? Para que más o menos vayan 5 usuarios allí dentro de los 5 rooms. Y lo que vamos a hacer ahorita es que ustedes en este momento van a imaginarse que están encargados de un sistema y que de repente tienen que determinar cuáles son los problemas que tiene una empresa, ¿no? Entonces ustedes imagínense el sistema de qué tipo es, o sea, ustedes imagínense el contexto, y se inventan ustedes los problemas, pero lo que ustedes tienen que realizar ahorita son 5 preguntas, ya sea abiertas o cerradas, y les van a dar una estructura,
y van a elaborar esas 5 preguntas allí en los rooms para, para que vayan practicando, ¿no? Entonces, van a imaginarse que ustedes están encargados de determinar cuáles son los problemas de un sistema que ustedes los han contratado para desarrollar y van a hacer 5 preguntas que les permitan determinar qué problemas se están presentando en ese sistema, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a hacer es, van primero a determinar el objetivo de la entrevista. Segundo, van a hacer 5 preguntas que pueden ser abiertas o cerradas. Y tercero, las van a ordenar en alguna estructura que puede ser de pirámide, ¿verdad? De embudo, de diamante, ¿verdad? Según lo que a ustedes les parezca. Después de eso, yo los voy a sacar del room. Para esta actividad van a tener unos 5 minutos, más o menos. Después de eso, yo los voy a sacar del room. Y usted, un representante de ese grupo, va a decir cuál es el objetivo y cuáles son las preguntas y qué estructura utilizaron y por qué razón. ¿Sí está claro o tienen alguna pregunta? ¿Está claro? ¿No hay inquietudes? ¿Está plenamente comprendido? Bien, repito por si acaso, solo por si acaso, porque ustedes no me han dicho que tienen alguna duda. Van a ir a los rooms, van a estar 5 alumnos al azar ahí en los rooms, y en los rooms ustedes van a elaborar, van a asumir que los han contratado para determinar los problemas de un sistema, y ustedes van a hacer 5 preguntas que pueden ser abiertas o cerradas. Antes de hacer las preguntas, van a determinar el objetivo de la entrevista, cuál es su objetivo para realizar la entrevista, luego hacen las 5 preguntas y luego las ordenan conforme a alguna estructura. Después yo los voy a sacar del room y un representante de cada uno de esos grupos va a leer las preguntas, primero va a decir cuál era su objetivo, va a leer las preguntas y luego va a decir también qué estructura utilizó y por qué. ¿Ya? Entonces, ahora sí creo que estamos claros. Ahí están abiertos ahorita los rooms. Vayan, únanse allí a los rooms y hagan esta tarea que les acabo de hacer. Vayan para allá. Yo los voy a ir visitando para ver cómo van avanzando y en 5 minutos salimos al room general para que ustedes pongan las respuestas. Vayan todos a los rooms. Astrid Ceballos, Harold Mero, Anthony Navarrete, Mauricio Albán, Anthony García. Vayan a los rooms para que colaboren con sus compañeros.
¿Cómo van, jóvenes? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Ingeniero, puede ser sobre cualquier sistema. Sí, ustedes se imaginan el sistema. Sí. Realmente es algo rápido, o sea, no es muy relevante el sistema, pero si ustedes quieren imaginarse un contexto, ustedes se pueden imaginar el sistema que ustedes deseen. Puede ser un sistema de seguridad informática, ¿no? Y puede ser un sistema de seguridad informática. Mm, El contexto se lo imaginan ustedes, simplemente es para ver cómo aplican las preguntas. ¿Tienen alguna otra inquietud? Ya, entonces, en 5 minutos yo lo saco al chat general y uno de ustedes pues nos indica el objetivo, las preguntas y el tipo de estructura que utilizaron y la razón por qué lo utilizaron, ¿no? Entonces, Bueno, tienen unos 5 minutos y después yo los saco todos al chat. Listo, me voy a los otros grupos. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo van avanzando? Eh, bien, bien, nos faltan dos preguntas. Ya, listo. Entonces, en un par de minutos yo ya lo saco el room general y uno de ustedes pues indica cuál es el objetivo de la entrevista, las 5 preguntas y la estructura que utilizaron y la razón, ¿no? Entonces eso sería en unos minutos más ya lo saco al room general. Perfecto. Voy a visitar a los otros grupos. ¿Mm? ¿Cómo están, jóvenes? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Sí, Lince, una pregunta. Las preguntas deben que ser sobre un tipo de trabajo, ¿no? O sea, de un sistema. Ustedes asumen que los han contratado para un proyecto, un sistema, y las preguntas están orientadas a tratar de determinar cuáles son los problemas que tiene el sistema actual, ¿no? O cuáles son los sistemas que tiene la empresa. Entonces, si a ese, en función de eso van las preguntas. Mm, Pero ¿Cuántas usted, son? o sea, las preguntas las hacen ustedes, ¿sí? En función de eso allí. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer cuando termine en unos minutos más que lo saque el room general? Van a tener que decirme cuál es el objetivo de la entrevista, las 5 preguntas que hicieron y qué estructura utilizaron y por qué utilizaron esa estructura. O sea, por qué les pareció mejor esa estructura y no otra. Son 5 preguntas. Son 5 preguntas. por ejemplo, un ejemplo puede ser que se llama, ejemplo, buscar un trabajo ya. Puede ser, ¿te gustaría trabajar con nosotros? Es una pregunta cerrada, ¿no? Puede ser sí o no. Es una pregunta cerrada, pero como que la pregunta no indaga cuál es el problema. O sea, si ustedes los contrataron para determinar los problemas que hay en una empresa o sistema, una pregunta lógica sería, ¿cuál es el problema que usted ha encontrado en la empresa? ¿Sí? Y es una pregunta abierta. Pero si se da cuenta que la pregunta va orientada a determinar cuál es el problema. ¿Sí? Mm, Entonces, así ustedes deberían elaborar las preguntas. Otra pregunta podría ser, ¿cuántas veces le ha ocurrido el problema, digamos, pueden determinarlo en el día, en la semana, en el mes, dependiendo de qué tan grave sea el problema, ¿no? ¿Cuántas veces se ha presentado ese problema diariamente o en la semana? Entonces ustedes lo También podrían... puede ser, también puede ser cómo está impactando el problema. Sí, es una buena pregunta. ¿Cómo está impactando el problema a la empresa? Es buena pregunta. Ya, listo, Juan. Entonces yo en unos minutos más lo saco al room general para que ustedes indiquen cuál es el objetivo, las preguntas y la estructura que utilizan.
tienes tanto que, ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo está? Tienes tanto que formular las preguntas como dar un ejemplo de resolución. Ejemplo, dime alguna de las preguntas que hemos formulado. ¿Qué errores le da el sistema comúnmente? Ok, entonces como tenemos esa pregunta y tenemos el nombre del sistema, que es un sistema de facturación, ¿qué errores comunes se pueden dar dentro de ese sistema? De que no me vota, a lo mejor el IVA me calcula mal, como hemos visto en otras materias. Que lo interrumpa. ¿Tienen alguna inquietud o están bien? Mm, Compañeros, ¿qué dicen? No le entiendo. ¿Qué es lo que no entiende? Lo de las preguntas. Ustedes, miren, ustedes se imaginan como que han sido contratados para desarrollar un sistema y les han encargado a ustedes, a este grupo, que determinen cuáles son los problemas que tiene el sistema actual o la empresa. Entonces, sus preguntas, ¿verdad? Van a buscar, indagar cuáles son los problemas que existen en la empresa, ¿no? Y ya les escuché la pregunta que ustedes tenían, está bien. Y otra pregunta podría ser ¡Silencio! puntualmente cuál es el problema que se presenta en la empresa. ¿Sí? ¿Qué tan regularmente se presenta ese problema? Otra pregunta podría ser, ¿cómo impacta en su trabajo que el sistema no funcione bien? Entonces, esas son las cosas que ustedes van haciendo preguntas para indagar cuál es el problema que está ocurriendo. Y estas preguntas, una vez que ustedes las tengan, las van a ordenar con algún tipo de estructura que les ofrezca alguna ventaja estratégica, por decirlo así. Profe, una pregunta. Esta pregunta aquí estaría bien. ¿A quién escuchas cuando se trata de resolver estos problemas en el sistema? ¿A quién escuchas? No, pero la pregunta podría ser ¿a quién recurres? ¿Verdad? ¿A quién recurre cuando a usted se le presenta ese tipo de problema? Y es una muy buena pregunta, ¿no? Para saber quién da solución a esto de aquí, ¿verdad? Otra pregunta buena podría ser ¿cuánto demoran en resolver este problema? ¿Verdad? Esa sería otra buena pregunta a partir de su primera pregunta que estuvo muy buena. O sea, son preguntas buenas. Bueno, jóvenes, entonces yo me voy a visitar el último grupo y en unos minutos salimos al chat general y uno de ustedes expone el objetivo de la entrevista, las preguntas y la estructura que utilizaron. ¿Ya? Okay. Ingeniero, una consulta más. No pude, estaba conectado, pero no podía hablar por lo que estaba haciendo otros trámites afuera. Estaba escuchando la clase, pero tenía una consulta y aprovechando que estamos aquí, estaba un poco revisando lo del sistema del instituto y no me sale lo de la lección que había que hacer, que usted nos había dejado en el sistema. ¿La eliminó acaso? La lección. Exacto, no me sale. Pero todavía no les he puesto lección, lo que les he puesto es cuestionario. Ese, exactamente, ese. Ya. Ese no me sale, entonces quería saber si a lo mejor... No, y sí está habilitado. Está habilitado porque el cuestionario era sobre la introducción. Entonces sí debería estar habilitado. Inténtelo. Ah, ok, introducción. Pensé que salía como evaluación o algo. No, la lección como tal, yo creo que la vamos a tener en las próximas 2 semanas porque ya se nos viene el examen. Entonces yo tengo que tomarles una lección de evaluación y ahí yo les pongo como lección. Los cuestionarios ustedes lo pueden hacer todas las veces que ustedes quieran y repetirlos y mejorar la nota y los preparan para la lección, ¿verdad? Pero la lección vale 2 puntos, solamente tienen una oportunidad y dura 1 hora. Entonces la lección es un poquito más ya. Listo, jóvenes. Entonces los espero en el chat general en un par de minutos. Ya, me voy al último grupo, a ver si necesitan algún tipo de ayuda o soporte. Jóvenes, ¿cómo están? Estamos pensando en las preguntas todavía. ¿Tienen alguna duda, inquietud? Digamos que sí y no, porque el objetivo que escogimos como que las preguntas como que no nos
va bien, digamos así. Ya ¿Cuál es estamos el, como, cuál es el objetivo? dice, espera, la busco. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? Contribuir a la necesidad de forma directa, a las necesidades requeridas de nuestros usuarios para su facilidad en labor y nuestro compromiso a su disposición. Es bien elaborado ese objetivo y no está tan claro. Por O eso sea, que le decimos, no está estamos tan, como no está entre el tan claro el sí objetivo. y Pero les el pongo, miren, les facilito. El objetivo está embebido en la tarea, ¿no? La tarea que ustedes les asignaron como equipo de trabajo es determinar el problema que tiene el sistema. Entonces, el objetivo de la entrevista es determinar los problemas que tiene el sistema y ustedes podrían poner allí los problemas y mejoras que se le pueden realizar al sistema. Porque ese es el objetivo real que ustedes les han encargado. Ahora, si ustedes lo plantean un poco más bonito, como el objetivo de la entrevista es que el equipo de desarrollo pueda determinar los objetivos de mejora del sistema para que el tiempo sea mejor aprovechado y que los usuarios tengan mejores resultados. O sea, lo pueden mejorar un poquito, ¿no? O sea, ponerlo un poquito más elegante. Pero si lo quieren así en crudo, el objetivo es determinar los problemas que tiene el sistema. Sino que no se los dije yo directamente porque yo quería que ustedes lo deduzcan y para que ustedes más o menos entiendan, o sea, que cuál es el objetivo de la entrevista, ¿no? Entonces, eso quería. No sé si, me imagino que con eso ya les quedó un No, poco. sí, profe, ya, ahí sí entendemos. Ya, Muchas listo. gracias. Entonces, yo creo que en pocos minutos ya lo saco el run general y uno de ustedes va a decir cuál es el objetivo de la entrevista, las preguntas y la estructura que utilizaron y por qué utilizaron esa estructura, o sea, por qué para ustedes esa estructura es mejor. Ya, entonces nos vemos en unos minutos, jóvenes. Bueno, profe. Bueno, en estas actividades el tiempo se va volando, 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 ¿no? Entonces aquí le voy a enviar un mensaje a los alumnos diciéndoles en unos pocos minutos vamos a regresar al room general y un alumno de cada grupo va a indicar cuál es el objetivo de la entrevista, cuáles son sus preguntas, cuáles son las preguntas y qué tipo de estructura utilizaron y por qué les pareció más conveniente utilizar dicha organización. Bueno, entonces, cerrar los rooms y en el room general analizaremos sus respuestas. Listo, entonces ya les envié el mensajito. Ahora que hemos tenido algunos minutos, voy a mandar el mensajito para cerrar todos los rooms.
Un room de solamente 3 personas. Esperemos a que salgan todos sus compañeros de los rooms. Todavía hay bastantes compañeros en los rooms. Entonces esperemos que vengan al room general y ahí analizamos las respuestas. Creo que ya todos salieron de los rooms. Ya, listo, jóvenes. Entonces, el grupo número 1, ¿verdad? Comiencen indicando cuáles son el objetivo de la entrevista, cuáles son las preguntas y cuál fue la estructura organizacional que utilizaron y por qué. Grupo número 1, un representante del grupo número 1. Mi niño todavía no puedo compartir, no sé por qué. Ah, ustedes quieren compartir ya. Déjenme permitirles ahí. Ahí ya está permitido la compartición. Mi compañero Frankie vinieron a exponer. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sistema sobre la seguridad informática. El objetivo de la seguridad informática es mantener la integridad, disponibilidad, privacidad, control y autenticidad de la información manejada por computadora. Pregunta: ¿quién es el responsable de instalar y mantener el software de seguridad en tu computadora? ¿Qué versión de Windows está instalada en el equipo que normalmente usas para conectar a Internet? ¿Qué navegador utilizas? ¿Qué navegador web utilizas normalmente? ¿Con qué frecuencias utilizas Windows Update? La administración está monitoreado tu computador todo el tiempo. ¿Por qué? La importancia de la seguridad informática de las empresas radica esencialmente en que la utilización maliciosa de tu sistema de información privada y de los recursos internos pueden acarrear desastrosamente consecuencias en toda el área de la organización, dividiendo en problemas tanto productivos como financieros. Ya, entonces, no sé si algún compañero quiera hacer alguna observación con respecto al trabajo de este grupo. Ya, bueno, entonces voy a hablar yo. Le voy a hacer algunas observaciones, no se preocupen, ¿verdad? Por las observaciones, simplemente son para corregir.
¿verdad? No se sientan mal porque de todas maneras es un trabajo rápido. El objetivo es un buen objetivo. Es un buen objetivo el que está planteado allí para la realización de un sistema de seguridad informática, pero no se trataba el objetivo del sistema, ¿verdad? Sino el objetivo de realizar la encuesta. O sea, ¿por qué yo me voy a tomar la molestia de ir a visitar a un usuario y conversar con él? O sea, ¿qué busco yo cuando me voy a acercar al usuario y voy a tener una conversación con él? Entonces, ese es el objetivo de la entrevista, ¿no? En este caso, este objetivo de aquí que estamos viendo aplicaría a cuál es el objetivo de desarrollar un sistema de seguridad informática. Entonces, no son objetivos que tienen algo que ver. Entonces, el objetivo va enfocado a la razón de la cual yo hago la entrevista y no a la razón por la cual voy a hacer el sistema, ¿no? La razón del sistema de seguridad informática, eso también como que se aplicaría al por qué estoy desarrollando un sistema de seguridad informática. Pero realmente la pregunta que que yo les hacía del por qué, era de por qué estoy utilizando una estructura. ¿Sí? Ahora, en este caso ustedes no han identificado qué estructura están utilizando. Yo estaba viendo que las primeras preguntas parecen cerradas y la última pregunta parece abierta. Por lo tanto, yo diría que ustedes están utilizando una estructura del tipo pirámide, ¿no? Y una estructura del tipo pirámide, pues, lo que nos permite es conocer en primera instancia cuáles son los problemas, ¿verdad? Y las preguntas, ¿verdad? Las preguntas sí están bien hechas con respecto a conocer los problemas. Son preguntas que están muy bien hechas, son válidas. Y la última pregunta es un poquito más abierta. Entonces yo diría que están utilizando una estructura tipo pirámide, ¿verdad? Y la razón por qué utilizan esa pregunta es porque ustedes ya tienen un poco claro cuáles son los puntos que pueden generar problemas. Y la última pregunta sería como para tratar de determinar, aunque es una pregunta un poco más puntual, como para tratar de determinar si hay algún problema que se les ha escapado. ¿Sí? No sé si alguno de todos ustedes tiene alguna duda con respecto a este análisis que hemos hecho en este trabajo. No hay dudas, no hay preguntas. Ya, listo. Entonces, si no hay preguntas, ya puede dejar de compartir. La persona que participó, si no tiene actuación en clase, ¿verdad? Puede ponerse actuación en clase por su participación. Ahí en el chat se pone participación en clase si no la tiene. Si ya la tiene, no se preocupe. Ingeniero, tengo una duda. Lo que pasa es que la anterior semana yo expuse, pero no me sale la participación. ¿Y usted expuso? Sí, claro. ¿Y usted sí escribió en el chat Claro, participación en clase? correcto, sí, 2 veces. Ya, si usted gusta, póngame allí revisar participación en clase y yo le reviso en la bitácora de la semana pasada y si no le subí, Ok. pues, ahí le subo. ¿Sí? Yo también, ingeniero. Ya, si son 2 los que participaron y no les he puesto, puede ser que no haya actualizado. Déjenme revisar en la bitácora. Espérame un ratito. Ya, pero yo sí tengo aquí participación de la semana pasada, yo sí tengo aquí a Yanela Girón y a Santiago Zambrano, ¿verdad? Bueno, Santiago Zambrano creo que no lo tengo, sino que tengo no, Santiago Zambrano sí tiene y Carmen Mercedes Sánchez. Aparentemente sí les he puesto. Ahora, ¿están seguros que no les he puesto? Sí, seguro, me sale que no tengo participación. Y era mi persona y un compañero también de mi grupo. ¿Cuál es su apellido? Cuello. Cuello. Pero no tengo en la bitácora la semana pasada. Pero, sí, pero en el video igualmente ahí sale, creo, ¿no? Ah, no, sí tengo a Cuello. Sí tiene. Sí lo tengo registrado. Sí, Ya, sí, porque no me refleja. Porque él tiene participación, todos los demás tienen. Ya veo. Porque en mi bitácora yo ya tengo que decirles a actualizar. Vamos a ver. Entonces no subió el punto. O porque no me sale. Sí, solo que me hayan reiniciado el aula virtual. Que una vez sí me pasó que me reiniciaron el aula virtual y borraron toda la información.
Entonces más tarde se ha de salir. No, no, porque esto yo lo hice la semana pasada. O sea, eso ya está ahí grabado. Pero ahorita Mi está en el punto de actuación, profesor. déjenme ver. Ah, mira, aquí está cuello, miren. Y aquí está cuello y aquí en la calificación sí tiene 1 sobre 1. Entonces sí les he puesto, ¿sí ven? Ingeniero, disculpe, a mí me sale como que no tengo asistencia en clase. Ya. Y usted sí Ya, ha... sí, yo he asistido a todas las clases, pero me sale como que no he marcado las clases. Y sí las ha marcado, porque tiene que marcarlas en el aula virtual. Sí, sí las he marcado, pero Profe, esos 2 días, profe, yo el día lunes y jueves, creo que fue el lunes y jueves, que falté por problemas de mi internet, Ya. porque no tenía internet, entonces por eso no pude marcar la asistencia, porque tampoco me conecté. Ya, ¿Cómo hago ahí? Eso lo puede justificar con el coordinador de la carrera. Con el coordinador de la carrera le puede justificar en ese tipo de casos. Ya, Y si él no puede, entonces con bienestar, creo que ahora le llaman bienestar institucional, según me dijeron, ya no es bienestar estudiantil, sino bienestar institucional, también podría tener en esos casos, pero creo que bienestar estudiantil se encarga más bien de los casos de enfermedad y ese tipo de cosas. Bueno, entonces a los que sí participaron sí tienen su punto. Tal vez no sé cómo les refleja a ustedes, vean en la calificación y van a ver que sí tienen el 1 sobre 1. No sé si para estar seguros alguien más tiene la duda. ¿Quién más tenía la duda con respecto al punto de participación? Yo, profesor. ¿Quién más? Girón. Girón. Yanela Girón. Ya usted creo que tenía hasta 2 puntos de participación. Sí. Si recuerden que solamente es un punto. Ustedes actúan, ¿verdad? Solamente es un puntito, nada más. No. Solamente para que estén así calmados. Y ahí de paso los que no tienen punto, pues ya pueden revisar allí y preocuparse porque ya nos queda poco tiempo, entonces, y son pocas clases, entonces deben de participar. Se me perdió, Girón. Ahí está Elizabeth, pero no veo que 19 días, 19 horas. Ponce, Pacheco. Ahí, aquí está, miren. Aquí está Sonia Girón, ¿verdad? Aquí está su 1 sobre 1, ¿sí? Recuerden que este punto de participación en clase no tienen ustedes que subir tarea porque yo directamente lo que ustedes actúan en clase yo les pongo la nota. Entonces no tienen que subir ningún trabajo ni nada. Si alguno de ustedes ha subido, pues yo no les voy a calificar porque yo quiero verlos aquí en video que están participando. Si suben algún documento, ese no es válido. O sea, en este de aquí no es válido. En los otros que son trabajos en grupos, ahí sí tienen que subir el soporte. Ingeniero, y en la que es grupal de tipo de sistema, ese no está calificado. Puede ser que no, porque eso yo espero a casi las últimas semanas a calificar. ¿Por qué? Porque a veces no suben todas, entonces yo reviso y no han subido. Entonces, pero no sé si fue con ustedes, pero una tarea ya califiqué a un grupo, pero no recuerdo si fue de ustedes. Ustedes tienen el de tipos de sistemas, ¿ese se refiere a usted? Sí, ese no está calificado. Ya, es probable que no, porque yo siempre los califico, como yo sé que no todos lo suben,
¿verdad? Yo les doy tiempo para que todos lo suban para hacer una sola calificada. Entonces, aquí dice enviado 5, ¿verdad? Y lo más probable es que no los haya calificado. Pero con todo le voy a dar un ojito para comprobarlo. Ya, por ejemplo, aquí me han enviado y no los he calificado. Acá todavía no me han enviado. Aquí sí me han enviado. Sí, efectivamente no los he calificado todavía. Faltando 2 semanas, ahí comienzo a calificar yo todo. Entonces ahí, pero yo los espero para que ustedes suban. Ya, listo entonces, jóvenes. Había un grupo que quería participar, nos quedan 10 minutos, entonces aprovechen ahorita para hacer su participación, el grupo que quedó pendiente. Prototipos informáticos. El desarrollo orientado a prototipos. Definición de un prototipo en software. Es un modelo del comportamiento del sistema que puede ser usado para entenderlo completamente o ciertos aspectos de él y así clarificar los requerimientos. Un prototipo es una representación de un sistema, aunque no es un sistema completo. Posee las características del sistema final o parte de ellas, modelo o maqueta del sistema que se construye para comprender mejor el problema y sus posibles soluciones. Evaluar mejor los requisitos, probar opciones de diseño. Características de los prototipos. Funcionalidad limitada, poca fiabilidad. Características de funcionalidad pobres. Alto grado de participación del usuario, el cual evalúa los prototipos, propone mejoras y detalla requisitos. Alto grado de participación del analista de sistema, ya que en muchos casos los usuarios no pueden indicar los requisitos sin tener experiencia con el sistema. El prototipo da mayor conocimiento al usuario y analista, ayudando a que el usuario aprenda a utilizar el sistema. Uso de prototipo. Se presenta al cliente un prototipo para su experimentación. Ayuda al cliente a establecer claramente los requisitos. Ayuda a los desarrolladores a validar corrección de la especificación. Aprender sobre problemas que se presentan durante el diseño e implementación del sistema. ¿Terminaron? No, a continuación queda el compañero Calvache. Buenas noches, ingeniero y compañeros. Análisis del modelo prototipado. Análisis, técnica muy útil para captura de requisitos. Hace que el RS sea más estable. Desarrollo cercano del usuario. Hemos visto que el prototipado es una técnica tremendamente útil para la captura de requisitos. Básicamente el poder ofrecerle a nuestros clientes maquetas software acerca del programa nos permitirá tener un trato muy cercano con él. Podemos ofrecerle información acerca de cómo evoluciona el proyecto, pero podemos a la misma recabar información de obtener su opción y al final y al cabo desarrollar un software que se ajuste a sus necesidades.
de esto, sobre todo nuestros beneficios como ingeniero de software, redunda en que nos va a poder permitir definir un documento de requisitos RS muy estable y que nos permite afrontar el desarrollo del software asumido. Tipos de prototipos, según tipo de requisitos y según la expansión. El segundo tipo de requisitos de interfaz. Se modela la interfaz gráfica de usuarios que tendrán la aplicación de software. Funcional. Se modela alguna función funcional o total de participantes de la aplicación de software. Según la extensión. Horizontal. Se modela muchas características pero con poco detalle. Vertical. Se modelan pocas características con mucho detalle. Ecuación cuadrática aplicando modelo de prototipo. Etapas del desarrollo. Recolección de requisitos en base a la entrevista con el cliente. Se requiere un programa que calcule ecuaciones de primer y segundo grado. Los requisitos son evaluar una variable incógnita mediante 3 valores indicados por el usuario. Los requisitos del sistema. Los modelados. Requisitos del sistema, requisitos de software, diseño preliminar, diseño detallado, codificación, reservas, operaciones y mantenimiento. Continúa mi compañero. Profe, continúo yo con un pequeño criterio. Ya, el prototipiado. Por lo general, los clientes y usuarios finales del software encuentran muy difícil expresar sus requerimientos reales. Es casi imposible predecir la manera en que un sistema afectará al trabajo diario, cómo interactuará con otros sistemas y operaciones del usuario, que se deberán automatizar. Un prototipo es una versión inicial de un sistema de software que se utiliza para demostrar los conceptos, probar las opciones de diseño y entender mejor el problema y su solución. El modelo de prototipos permite que todos los sistemas o alguno de sus partes se construyan rápidamente para comprender con facilidad y aclarar ciertos aspectos en los que se aseguren que el desarrollador, el usuario y el cliente estén de acuerdo en lo que se necesita, así como también la solución que se propone para dicha necesidad y de esta manera minimizar el riesgo y la incertidumbre en el desarrollo. Como conclusión, este tipo de modelos se aplicaba o era bueno para la época en la que el mismo se desarrolló, ya que satisfacía las necesidades de los programas realizados por las ventajas que ofrecía. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, los requerimientos cambian y nuevos modelos surgen para mejorar y generar los programas. ¿Cómo tal está este modelo? No se le escucha. Ya, les decía que solamente expuso un grupo de la actividad que hicieron hoy día y no sé cómo nos fuimos de un hilo para el otro y a la final terminamos solamente escuchando un grupo. Entonces, para la siguiente clase, los grupos que no expusieron y que deseen hacerlo para ver cómo desarrollaron sus preguntas, ¿verdad? Y su estructura. En la siguiente clase, en la primera hora, escuchamos esos grupos y
Y si ya no exponen, pues ya pasaríamos a lo que sigue, ¿no? Entonces, para la siguiente clase quedaría pendiente los grupos que expongan. No es deber, no es obligación, pero les puede ayudar por el tema de participación en clase y también para que entre todos veamos qué errores se cometieron, ¿verdad? Y cómo podemos corregirlos. Entonces, a mí sí me parece importante. Bueno, jóvenes, entonces nos vamos a quedar por allí. Yo voy a copiar ahorita su asistencia y su participación en clase. Y si ustedes gustan, ya pueden desconectarse para que vayan a sus otras actividades. Aquí estoy copiando su asistencia y participación y procedo a parar la grabación.